Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 17 de junio del año 2024. Hoy se ha hecho público un informe elaborado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford que dice que casi el 40% de la población mundial evita con frecuencia o a veces las noticias de actualidad. El estudio se ha hecho en casi medio centenar de países y se ha encuestado a casi 100.000 personas. Bueno, pues de esas 100.000 personas, 40.000 han dicho que huyen de las noticias porque la información es deprimente, incesante y aburrida, y que por eso prefieren consumir otras informaciones en YouTube o en TikTok. Si usted me está escuchando ahora mismo, significa que usted no está dentro de ese 40% que prefiere vivir al margen de la realidad para no deprimirse o lanzarse a YouTube y TikTok solo, porque se puede estar en YouTube y en TikTok y al mismo tiempo buscar medios de comunicación. Si usted me está escuchando ahora mismo, significa que a usted le interesan las cosas que suceden en su país al más alto nivel político, económico o judicial. Y significa además que para informarse de todas esas cosas importantes que ocurren, usted ha elegido la noche de radio. Algo que le agradezco sinceramente porque le aseguro que nos esforzamos mucho para trasladarles de la forma más rigurosa posible la realidad que vivimos. Y si luego conseguimos no aburrirles, pues ese es un añadido ya. Y si luego conseguimos no deprimirles, pues les aseguro que estamos todos encantados en el equipo de la noche de radio, pero nuestra prioridad es primero informarles y luego todo lo demás. Y para informarles, precisamente, el pasado viernes les adelanté que esta semana podía ser clave a la hora de comprender la duración de la legislatura de Pedro Sánchez por varios motivos. Uno de esos motivos es la negociación que está haciendo el PSOE con los separatistas catalanes para repartirse el poder en Cataluña y en el resto de España. Negociaciones que pasa por saber si alguien se va a presentar a una posible investidura como presidente del gobierno catalán antes del próximo martes 25 de junio. En eso están ahora mismo en Moncloa, en Barcelona, en Suiza, en Waterloo. Luego les voy a hablar de esto porque, aunque usted no viva en Cataluña, es más, de hecho, casi me atrevería a decir que, sobre todo, si usted no vive en Cataluña, le interesa y mucho lo que está negociando el gobierno de Sánchez con Esquerra y con Puigdemont. Pero tu playlist suena bien, pero llevar tu negocio online al siguiente nivel suena mucho mejor. Con Ionos disfrutarás de las mejores herramientas para conseguirlo. Mejora tu página web con un hosting más veloz, seguro y escalable y vende la ICA Pro. Ionos, tu solución digital. Lo que no les dije el viernes pasado es que esta semana puede ser también clave para comprender no el futuro político, sino el futuro penal del matrimonio Gómez-Sánchez, Sánchez-Gómez. La semana pasada, el abogado de la mujer del presidente del gobierno, el exministro socialista Antonio Camacho, trató de aprovechar la reclamación del caso por parte de la Fiscalía Europea para apartar definitivamente a la bestia negra del matrimonio Sánchez-Gómez, Gómez-Sánchez, que ahora mismo es el juez Peinado. En Moncloa dices Peinado, aunque no tenga que ver con el juez, y se echan a temblar. Palabra tabú, otra más. Bueno, pues Antonio Camacho, el miembro del Ministerio del Interior en época del chivatazo a la ETA, exigió al juez Peinado que le aclarara por qué sigue investigada su clienta Begoña Gómez si la investigación la ha asumido la Fiscalía Europea. ¿Qué empeño en que Begoña Gómez vaya a declarar como imputada el 5 de julio? Esa es una pregunta que quedó flotando en el aire desde la semana pasada. Bueno, pues esta tarde sabemos ya cuál ha sido la respuesta que le ha dado el juez instructor a Begoña Gómez, a su abogado, y la respuesta es demoledora. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Miguel Ángel, tú has tenido acceso esta tarde a una providencia del juez Peinado. El titular que ha surgido de esa información, no en TikTok, no en YouTube,
de momento. Si no, en libertaddigital.com. Luego tendremos... ¿Cuándo tenemos el próximo MA Confidencial en YouTube, Miguel Ángel? Pues el miércoles. Pues miren, se ve, no es incompatible. Por mucho que lo digan las encuestas, uno se puede informar en libertaddigital.com, en un medio serio y también en un programa serio en YouTube y además de forma entretenida, nada aburrida como es MA Confidencial. Bueno, pues hoy, Miguel Ángel, donde está es aquí, en Es Radio. Y el titular que has dejado de tu información es el siguiente: la investigación desborda ya los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos, y hablas de varapalo a Begoña Gómez. ¿Cómo es de importante, Miguel Ángel, este nuevo escrito del juez Peinado? ¿Poco importante, importante, muy importante? ¿Qué nota le pones? Yo creo, Dieter, que es un escrito muy importante de cara al futuro de la investigación y sobre todo yo diría que son muy malas noticias para Begoña Gómez. ¿Te acuerdas que en este programa, Dieter, pues avanzamos casi en directo, ¿no? Esa última hora en la cual el juez Peinado ya dejaba claro que solamente iba a remitir a la Fiscalía Europea exclusivamente los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, recomendados por Begoña Gómez, que afectaran a fondos europeos? Pues bien, esto digamos que es ya la segunda parte de esa afirmación. Después del escrito que, como bien has contado, presentó la defensa de Begoña Gómez la semana pasada, un escrito pues un poco incluso hiriente, ¿no?, de cara al juez, porque está casi planteando que cómo la sigue imputando si ya no tiene nada que investigar, casi insinuando una presunta prevaricación. Pues bien, hoy la contestación del juez Peinado es un completo varapalo y además es que es muy ilustrativo, porque el juez Peinado lo que dice ahora mismo es que en la causa hay, digamos, tres ejes principales que él denomina tres bloques documentales, que uno de esos tres bloques documentales es el que va a investigar la Fiscalía Europea, es decir, los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos. Sin embargo, que todavía hay otros dos bloques por los que sigue investigada, obviamente, en este procedimiento Begoña Gómez. Además, también Dieter ha aprovechado esa providencia al juez Peinado para mandarle un recado a Begoña Gómez diciendo pues que la interpretación que había hecho su defensa, diciendo pues que ya no había nada que investigar según la Audiencia Provincial de Madrid, pues que no se ajustaba a la realidad y que era sesgada. Es decir, el juez Peinado, otra cosa no, pero desde luego siempre que puede, a través de sus escritos, habla muy claro y contesta pues aquellas cosas que parece que no le gustan, o esos escritos un poco irónicos que había presentado por la semana pasada la defensa de Begoña Gómez, preguntándole sarcásticamente qué seguía investigando si la Fiscalía Europea se había llevado a la investigación. En la noticia, Miguel Ángel, cuentas que el juez dice que ha recibido nuevos documentos sobre las actividades de Begoña Gómez y que cuenta con esos, decías, otros dos bloques de información. ¿Alguna de estas cuestiones que cita el juez puede tener relación con volcados telefónicos o no? ¿O no se sabe? Bueno, ahora mismo, Dieter, es quizá prematuro para hablar del volcado de teléfonos, porque bueno, ya contamos también en Libertad Digital que había culminado lo que es el volcado, pero que el análisis hasta después del verano en principio no iba a estar culminado. Lo que sí que está claro, Dieter, es que la Audiencia Provincial de Madrid hablaba en su recurso que había presentado la Fiscalía y que desestimó, en el cual pues el auto de la Audiencia Provincial de Madrid respaldaba la investigación del juez Peinado y hablaba pues de esos tres bloques. El primer bloque no llegaba a nombrar exactamente qué era, pero decía que había algún error en la denuncia. Del segundo bloque hablaba del rescate del gobierno a Globalia, y el tercer bloque pues que era el de los fondos europeos, los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés. ¿Qué es lo que se puede deducir? Pues que obviamente hay muchas probabilidades de que los otros dos bloques, uno de ellos sea precisamente el rescate del gobierno a Globalia, y el otro es el quizá en el que hay más dudas sobre cuál podría ser, porque se han presentado diversas denuncias y querellas relacionadas con este caso, donde se está aportando numerosísima información, pero también podría ser simplemente
pues el resto de contratos adjudicados a Barrabés con la recomendación de Begoña Gómez, pero que no afectan a fondos europeos. Con lo cual, eso todavía, digamos, que el juez no lo ha concretado en esta providencia, pero también es llamativo, Dieter, pues otro recado, ¿no?, que deja el juez a Begoña Gómez y a su defensa. Dice que levantó ya hace tiempo el secreto de sumario y que si quieren saber qué se está investigando en la causa, pues que solamente tienen que molestarse, digamos, y leer lo que hay ya en las actuaciones. Por esto último te quería preguntar por cuestión técnica. ¿Significa eso que se conocerán más pronto que tarde el contenido de esas nuevas pruebas, Miguel Ángel? Al no estar ya bajo secreto de sumario, todos sabemos cómo funciona esto. Si estando bajo secreto de sumario alguien filtró de forma sesgada un informe de la UCO, ahora tendremos en breve noticias sobre estas nuevas pruebas que hacen que el juez Peinado mantenga su declaración de imputada a Begoña Gómez. Claro, Dieter, aquí al final él lo que dice es que ya forma parte del sumario, es decir, hay dos opciones: que ya ese tercer bloque documental ya esté en el sumario y simplemente pues que no sepamos identificar exactamente a qué se refiere el juez, o bien que se haya aportado en los últimos días por parte de algún testigo nuevos documentos y que pues en el próximo traslado, digamos, al sumario de esos escritos pues ya se pueda concretar exactamente a lo que se refiere. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Como digo, no se puede descartar tampoco que ese tercer bloque documental simplemente pues haga referencia a los contratos adjudicados a Barrabés sin fondos europeos y que estos pues hayan sido digamos complementados con nuevos escritos que se han ido pues presentando. Hay que recordar que ya declararon algunos periodistas como testigos y a lo mejor pues se refiere a esos escritos. Es decir, no tiene por qué ser un escrito nuevo que se haya presentado la semana pasada, sino que a lo mejor son escritos ya que ya forman parte del sumario, pero que como el juez no ha querido concretar ni identificar, no sabemos si para no dar pistas a la defensa de Begoña Gómez por si acaso, pues lo ha dejado un poco así de término pues un poco abstracto o ambiguo, ¿no?, sin concretarlo. Decíamos al principio, citábamos ese informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que casi el 40% de la población pasan de informarse en medios de comunicación tradicionales porque les resulta deprimente y que por eso prefieren consumir informaciones en YouTube y en TikTok. Miguel Ángel Pérez lo publica en prensa escrita, Libertad Digital, se lo cuenta en radio, en Es Radio, se lo cuenta también en YouTube, MA Confidencial. ¿Lo haces también a través de TikTok, Miguel Ángel? No, la verdad es que TikTok todavía no lo he tocado, Dieter. Pues no te preocupes, que hablo con Carlos Cuesta, porque lo que cuenta Miguel Ángel Pérez lo tiene que conocer todo el mundo, y si hay que ir a TikTok, iremos a TikTok. Miguel Ángel, un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo fuerte, Dieter. Bueno, de momento seguimos aquí en Es Radio, la cadena que usted escucha a esta hora o cuando quiere, porque también tenemos el podcast para que nos pueda escuchar a la hora que le venga a usted mejor. Porque, claro, imagínense que es que estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno a la que un juez le ha dicho no, si ahora lo de la Fiscalía Europea lo lleva la Fiscalía Europea, que está por ver que sea para archivarlo como le gustaría en Moncloa, porque son muchos millones de fondos europeos. Pero es que hay otras dos partes, no una, sino dos partes, que me quedo yo, juez Peinado, para seguir investigando y llamar como imputada a declarar a la mujer del presidente. Claro, yo no sé cuánto tiempo, estábamos hablando antes de porcentajes, no sé cuánto tiempo de la preocupación de Pedro Sánchez y su equipo está el montarle una defensa a la mujer del presidente. Porque si la mujer del presidente traficó con influencias, el presidente no se libra. Bueno, pues en el rato que les quede libre, el presidente del gobierno tiene que seguir negociando para seguir en Moncloa. Y en este contexto, mañana comienzan oficialmente las negociaciones entre el PSOE y Esquerra. Pero ya sabemos que extraoficialmente es donde se mueve mejor el PSOE, sobre todo en Suiza, con los separatistas. Desde el gobierno de España dicen que lo que están haciendo ahora con Esquerra Republicana, que es nada, cumplir
una promesa suya, que es la de la financiación a la carta para Cataluña. El propio Pedro Sánchez lo decía en una entrevista este fin de semana en La Vanguardia. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. Claro, pero ¿cómo se hace eso? Porque vamos a ver, Isaac, imagínate, que tú tuvieras 7 hijos. Venga, sin imaginar, vuelve a sentarte otra vez, que te has quedado la silla del susto. Que tuvieras 7 hijos y tú dijeras que es compatible el repartir la paga a los 7 hijos, dándoles más dinero a todos, pero que a uno en concreto, al que te lleva amenazando con irse de casa desde hace 7 años, que a ese le vas a dar una financiación estupenda para él solo y que además ya tienen los otros 2 hijos a los que desde hace tiempo les das esa financiación singular. O te han subido el sueldo en el radio a punta pala, o cómo lo vas a hacer, vizcaíno, porque el dinero en España es el mismo que ayer y el presidente dice que es compatible, pero no lo ha explicado. No ha explicado cómo lo va a hacer. Y no lo explica Sánchez, no lo explica su gobierno, no lo explica su partido. Y eso que hoy han sacado a repetir el discurso a un montón de ministros. ¿Pero qué hacen? Solo repiten de forma machacona 2 consignas: singular, multilateral. Da igual que sea la ministra de Seguridad Social, el ministro de Industria, el de Política Territorial, o incluso no hace falta que sea un ministro. Con que sea, por ejemplo, como Juan Lobato, que ha decidido achicharrarse para defender los tejemanejes de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes en contra, por ejemplo, de su Comunidad de Madrid, sabiendo que la prensa está publicando que Sánchez quiere librarse de él y sustituirle por otro. Hoy decía Ketty que por Bolaños. No entiendo, Lobato, que te vayas a chicharrar por alguien que quiere, que ya de hecho ha fundido el plomo tuyo y te ha tirado la papelera. Yo creo que de eso va el sistema de financiación, de ser capaces de incorporar al sistema de financiación la singularidad de Cataluña, la singularidad de Cantabria, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, y eso se hace con multilateralidad. No es incompatible un marco singular para Cataluña con el marco multilateral con el resto de comunidades autónomas. En el marco, digamos, de una negociación de multilateral, pues es evidente que hay la oportunidad también de mejorar la financiación de Cataluña. Hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se toman las decisiones de financiación autonómica desde la multilateralidad y ahí es donde se tienen que hacer, lógicamente, las propuestas y los debates, y en cualquier caso iremos viendo en los próximos días si hay alguna propuesta singular o específica, ¿no? Debe ser divertido formar parte del sanchismo y que cuando preguntas cuál es el argumentario que ha fabricado la Moncloa para que haya posibilidad de defender que el gobierno le vaya a dar de forma singular casi toda la pasta a Cataluña para perjudicar al resto de España, con los que no van a hablar de forma singular, sino todos a la vez en un cuarto, la respuesta que te den en Moncloa es: no pasa nada, repite singular y multilateral, que eso cuela. Claro, imagínense tener que dar hoy una rueda de prensa, llamarte Ester Peña, ser portavoz socialista y no saber dónde meterte cuando llegan las preguntas de los periodistas. ¿En qué consiste la financiación singular a Cataluña? ¿Cómo se justificaría para otras comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha? Es una promesa electoral reformar la financiación autonómica y así lo estamos preparando y así lo vamos a hacer para todas las comunidades, porque sí que entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio, como es en este caso Cataluña. Es verdad que se están centrando ahora en hablar de la financiación de Cataluña y me gustaría saber si tiene relación con la negociación para una investidura de Salvador Illa, porque ahora por lo menos no se está planteando nada concreto de otras comunidades autónomas. Y lo siento, ¿no?, si vuelvo a repetirme, no es una novedad.
Cuando hablamos de la reforma de la financiación autonómica de manera multilateral y con singularidades, esto ya estaba en nuestro programa electoral, pero es que sobre todo está en nuestro programa de investidura, en nuestro compromiso de investidura. Preguntarles si todo el tema de la financiación singular está enterrando esta idea de que el Govern de la Generalitat se va a decidir en Cataluña y no en Madrid. Salvador Illa tiene que ser el presidente porque así lo han decidido los catalanes y los demás estamos para arrimar el hombro y poco más. Han visto, ¿no? Y los demás están para arrimar el hombro y poco más. Qué bueno. Así que para eso ha quedado el Partido Socialista. Para arrimar el hombro y salvar Cataluña y poco más. Claro, una vez más ante la ocultación del PSOE, que dice un titular, pero no explica luego qué hay detrás. No, singular para Cataluña, multilateral para el resto. Ha tenido que ser Esquerra Republicana la que nos explique exactamente de qué va la negociación y qué le están pidiendo ellos a Sánchez a cambio de hacer a Salvador Illa presidente del Gobierno de Cataluña. Raquel Sans, por favor, portavoz de Esquerra. Para nosotros, la financiación singular es salir del régimen común, ¿no? Y queremos dejarlo muy claro, es tener la llave de la caja, es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña. Nosotros hace mucho tiempo que decimos que el PSOE no hace, que al PSOE se le obliga a hacer, y básicamente estamos ahí, ¿no? Obligando a hacer al PSOE, obligándolo a aprobar unos indultos, obligándolo a derogar el delito de sedición, obligándolo a tener una ley de amnistía, y ahora creemos que el siguiente paso pues pasa por esta financiación singular y también por el referéndum. No solo Esquerra le ha marcado el camino a Pedro Sánchez, también lo ha hecho el fugado Puigdemont, que estaba callado estos días. No ha hablado, pero ha reaparecido en Twitter para decirle a Sánchez que sin sus 7 votos la legislatura se va a freír puñetas, y para amenazarle con dejarle a caer si no desvincula lo de la financiación catalana a la carta con la investidura de Salvador Illa. Complicado, ¿eh? Lo tiene complicado. Le han preguntado a Esther Peña por las amenazas de Puigdemont, la portavoz socialista decía... Tengo que reconocer la extrañeza, ¿no? También tengo que ver si esas palabras tienen la misma validez que cuando el señor Puigdemont dijo que si no ganaba se retiraba. No tengo claro si están aderezadas o adornadas por el clima preelectoral en ese momento o por el clima postelectoral y de investidura que estamos viviendo ahora, ¿no? Por tanto, lo dejo ahí sin poder darle más validez que lo que él mismo se declara con sus palabras. Y es verdad que ahora mismo estamos inmersos en el proceso de investidura para el gobierno de la Generalitat de Cataluña y sí que me gustaría ser tajante en esta cuestión, porque aquí hay una disyuntiva muy clara. O Illa es presidente o hay elecciones. Yo creo, señora Peña, que lo que dijo Puigdemont es que si él no era presidente del gobierno de Cataluña, se marchaba. No que si no ganaba las elecciones, porque Pedro Sánchez tampoco ganó las elecciones y ahí le tenemos de presidente del gobierno, sino que si no es presidente del gobierno de Cataluña, entonces dimitía. Y por eso Puigdemont está tan empeñado en ser presidente del gobierno de Cataluña. No creo que él tenga claro que el PSOE le puede dejar sin presidencia a él de Cataluña y que Sánchez mantenga la Moncloa. No sabemos en qué acabará todo esto. Lo que sí sabemos es que hay división hasta incluso entre los socialistas. La semana pasada escuchamos al presidente Castilla-La Mancha, al socialista García Page. Hoy tenemos cortes de sonido, Isaac, del líder del PSOE de Extremadura y del líder de José L. Aguilar del PSOE de Andalucía. Escuchamos a Javier Amaya del PSOE de Extremadura y a José L. Aguilar del PSOE de Andalucía. El Partido Socialista de Extremadura no va a aceptar chantajes de ningún tipo, entre otras cuestiones porque tributan las personas y no los territorios, y cualquier acuerdo de financiación autonómica pasa por la justicia social y pasa por preservar la calidad de los servicios públicos. No va a aceptar el Grupo Parlamentario Socialista ni el Partido Socialista de Andalucía ningún sistema de financiación que suponga
o que perjudique a Andalucía y que no se reconozca la primera o como más la propia singularidad de nuestra tierra. Claro, les he puesto estos dos cortes de Extremadura, del PSOE de Extremadura y del PSOE de Andalucía para que vean la diferencia. Por ejemplo, con el presidente del Principado de Asturias, el socialista Barbón, que no dice que Asturias sea singular, no, dice que cualquier acuerdo de financiación tiene que ser multilateral. El que dice multilateral es que está hablando por boca de la Moncloa. Que no, que hay que mejorar la financiación de todos, ya, pero negociándolo aparte con Cataluña para darle el cuponazo y el resto que se repartan de forma multilateral las migajas. Esto Barbón siguiendo el dictado monclovita, pero es que Diana Morant, recién aterrizada en la Comunidad Valenciana, la ministra de Universidades, esta sigue callada, sin atreverse a decir nada, porque claro, imagínense vivir en la Comunidad Valenciana, una de las comunidades más infrafinanciadas de toda España, Alicante la peor, y ver que a Cataluña le van a dar todavía más para conseguir que ella, igual que Sánchez, sean presidentes en sus jurisdicciones. Y Compromís sí ha hablado y ha dicho que por ahí no pasan, y Compromís es socio de Sánchez, y luego el resto de comunidades autónomas pues han puesto el grito en el cielo. El presidente Mazón, el valenciano, Juanma Moreno, López Miras de Murcia, Azcón de Aragón, Clavijo de Canarias, en fin, todos. Pero el mejor resumen de los dos posicionamientos surgidos sobre si hay que darle un cuponazo fiscal a Cataluña para que ella sea presidente de la Generalitat o no, nos lo han dejado los dos expresidentes o dos expresidentes del gobierno de España, que ahora mismo representan las antípodas ideológicas y políticas. Lo escuchamos, lo recordamos y luego lo debatimos en la tertulia. Nos interesa que Cataluña tenga una buena financiación. Nos interesa a España. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes motores de la economía española. Y necesitamos que esa comunidad autónoma esté fuerte. Una financiación singular a Cataluña, que es darle un cupo a Cataluña, para entendernos, y condonar la deuda. Es decir, que usted me dice que además de todo lo que ha hecho hasta ahora, ahora vamos a tener, todos los que estamos aquí, y muchos millones de españoles más, vamos a pagar el golpe de Estado, y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.